En este video vamos a ver el capítulo número 17 del libro Java como programar, décima edición, de Deiter. En este capítulo, el primer tema del cual vamos a hablar es la programación funcional. Y vamos a aprender qué es. Bueno, la programación funcional es un paradigma de la programación el cual se encuentra principalmente basado o intenta parecerme lo más posible a las matemáticas y se basa principalmente en certezas matemáticas. Java principalmente Java es un paradigma orientado a objetos, como seguramente ya sabemos. Sin embargo, puede implementar la programación funcional haciendo uso de lo que se llama las interfaces funcionales. Entonces, así Java ahora mismo es un lenguaje intermedio entre, en el, entre el orientado a objetos y, y el orientado a la programación funcional. Vamos a utilizar este pequeño ejemplo para poder ver las diferencias entre ambos. En este caso lo que vamos a hacer es agarrar y crear una lista de una lista de string llamada colores, y vamos a añadir dentro de esta lista todos estos colores, estos string magenta, rojo, blanco, azul y cian. Utilizando la programación imperativa, es decir, la orientada a objetos, para poder comprobar si algún color específico está en esta lista, por ejemplo, lo haría de la siguiente, haría creando un método el cual la agarra, recorra toda la lista y busca el valor. Si el valor está, entonces verifica un valor booleano, todo como lo haríamos, como uno lo pensaría usualmente, todo el cómo podría yo hacer con las herramientas que tengo para obtener este valor. Eso es como haría alguien con la forma imperativa, es decir, utilizando el paradigma orientado a objetos. En la programación declarativa, es decir, la programación funcional, uno no le interesaría tanto, no piensa en el cómo lo voy a hacer yo, sino es más voy a agarrar y voy a buscar algo que ya lo haga por mí. Voy a utilizar algún otro método, algo que ya existente que lo haga por mí. En este caso, utilizo el método constraint de la lista. Entonces a mí no me importa cómo lo hago, solamente me importa obtener el resultado. Esta es la principal diferencia que podríamos obtener entre estos dos estilos de programación. Ahora vamos a pasar a un siguiente ejemplo para tratar otros temas de este capítulo. En este segundo ejemplo vamos a aprender qué son las expresiones lambda, a cómo realizar operaciones con objetos string y lo que vendrían siendo lo que son los flujos. Primero vamos a ver una pequeña introducción teórica de todos estos temas. Los flujos son objetos de clases que implementan a la interfaz string. Bueno, y esta lo que hace lo utilizamos así para poder procesar colecciones de elementos. Esto trabaja en conjunto con las expresiones lambda. Las expresiones lambda representan un método anónimo, el cual es una notación abreviada para implementar, las interfaces funcionales, es decir, para implementar lo que vendría a ser el paradigma de la programación funcional. Una expresión lambda tiene la siguiente nomenclatura que ponemos acá, que es, por un lado, uno pone la lista de parámetros. Por otro lado, utiliza un token flecha. Y por último, entre llaves, todas las instrucciones que voy a aplicar sobre estos parámetros. Ahora cuando veamos esta stream sub lo vamos a ver un poquito más. Y como podemos ver acá, esta clase es un pequeño test del cual vamos a llamar de distintos métodos presentes en el stream sub. Vamos a pasar ahora a ver en qué consiste esto de acá. El string up lo primero que hacemos es declarar dos listas de strings privadas. Una va a ser una lista de colores y otra una lista de números. Dentro de la lista de colores vamos a poner los valores rojo, verde, amarillo, azul, morado, rojo y violeta. Bien. Y dentro del array list de números vamos a poner 15.2, 3.5 y 7.8.
Entonces ahora tendríamos dos array list diferentes, una con colores y otra con números, pero en realidad son todos valores string. Así que luego lo que vamos a llamar es, primero vamos a declarar este método, el método filtrar, el cual va a hacer uso de colores para este ejemplo. Vamos a decirle a colores que justamente acá le estamos diciendo que implemente la interfaz eso de string, y concretamente vamos a llamar a este el método filter. Y como podemos ver acá, el método filter, acá es donde estamos haciendo uso de la programación funcional. Como dijimos, acá están la lista de parámetros que utiliza la función, el método, y luego las instrucciones que vamos a realizar. En este caso, vamos a filtrar todos los elementos que empiecen con A, y por cada elemento que tenga este string, lista de colores, vamos a hacerle un println. El de abajo es exactamente el mismo método, pero con una nomenclatura un poco diferente. Luego vamos a pasar al siguiente ejemplo, que tenemos ordenar, el siguiente método, el cual vamos a ordenar de manera ascendente y manera descendente, dos formas diferentes. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar colores, vamos a decirle que utilizamos string y vamos a llamar al método sorted, y por cada elemento le decimos simplemente que lo imprima. De esta manera el sorted por defecto ordena de manera ascendente. Luego vamos a realizar otra cosa distinta para decirle que lo haga de manera descendente. En este caso lo mismo, colores.string, y le llamamos al sorted. Con la diferencia de que ahora vamos a decir que tenemos dos parámetros, x e y. Y vamos a decir que y compare to x. Vamos a llamar al método compare to perteneciente a string. Es un método que forma parte de string. Y vamos a decirle que este elemento se compara al elemento anterior, y así por cada elemento, y luego lo vamos a imprimir. De esta manera ordenaríamos de una forma descendente. Luego vamos a tener otro método diferente, que va a ser el método transformar, el cual va a hacer uso del map. Va a hacer uso de este método del map para decirle, y voy a decir a cada elemento, for each, a cada elemento lo voy a agarrar y lo voy a convertir en lowercase y lo voy a imprimir. Luego tenemos el método de agrupar. El método agrupar lo primero que hace es arreglar, hacer una list de colores B. Y le vamos a decir que esta lista va a ser igual a colores.string.filtrar todos los colores que empiecen con la letra B. Entonces, y luego lo vamos a agarrar y utilizando el .collect, otro método, el .collect, y le vamos a decir que me los agarre y me los convierte en una lista. Entonces, toda esta sentencia acá nos devolvería una lista, y podemos decir, listo, que todos los valores de acá que estén en la lista los citamos en la lista colores B. De esta manera, colores B sería otra lista diferente a estas dos anteriores, la cual solamente esto va a contener todos los colores que empiecen con la letra B. Y así luego vamos a mostrar estas dos listas. Luego vamos a mostrar un método el cual llamamos primero, el cual muestra el primer elemento de la lista. Luego el primer ejemplo va a ser la lista desordenada, con los valores así como los metimos en un primer momento, y le vamos a decir, bueno, muéstrame el primer elemento de la lista desordenada. En cambio, luego lo vamos a hacer uso de, vamos a agregar algo adicional que es el sorted, el cual es un método el cual me va a agarrar y me va a ordenar. Entonces le decimos, listo, pero ahora me lo vas a hacer de la lista ordenada. Luego vamos a tener otro método diferente que va a ser el método únicos, el cual va a agarrar y va a consistir en descartar todos los elementos repetidos de la lista. Entonces vamos a tener una lista de la lista colores, por cada elemento lo vamos a imprimir, y eso va a ser la lista original. Mientras que en el otro caso, en la lista de elementos sin repetido, vamos a hacer colores.string.distinct para decirle no me mostré valores repetidos. Luego vamos a tener un método transformar toggle, el cual ahora ya vamos a hacer uso de números, el cual vamos a convertir, el cual lo que vamos a realizar es que esta lista de string lo vamos a convertir
en valores double, justamente como decimos acá, transformar double. Entonces vamos a mostrar primero la lista original y luego, haciendo uso del map to double, vamos a decirle, agarrar y decirle al parámetro x, porque que vendría a ser x cada elemento, agarramos y le vamos a decir convertímelo a valores de tipo double. Y por último vamos a tener el método sumar, el cual vamos a primero declarar un double llamado total, y vamos a agarrar y lo mismo que hicimos antes de mapear todos los elementos de números a tipo double, lo mismo lo hacemos acá. Y luego lo que vamos a hacer es sumar cada uno de esos elementos que pertenecen a, que están ahí. Y por último vamos primero a mostrar la lista de los valores que hay en números, en el números, y por último vamos a imprimir total, el cual va, en este punto ya va a tener dentro de sí toda la suma de esos valores. Vamos a ejecutar el test y vamos a ver todas las salidas de los diferentes métodos. Muy bien, empecemos. El primer método que dijimos era el método del filtrado, que era el método de mostrar solamente los elementos que empiezan con la letra A de colores. En este caso, como podemos ver, ambos métodos nos devuelven lo mismo, porque lo único que hace es cambiar un poco la nomenclatura de cómo lo escribo, pero hacen exactamente lo mismo. Luego llamamos al método ordenar. Para ordenar de forma ascendente, vamos a ver que lo ordena en una forma de orden alfabético. Primero amarillo, después azul, morado, rojo, verde y violeta. Vamos, bien. Y después lo ordenamos de forma descendente. Entonces violeta, verde, rojo. Efectivamente, como podemos ver, estos dos métodos, uno lo ordena ascendente y otro descendente, como dijimos. Luego vamos a tenemos el método transformar, el cual todas estas palabras, todos estos strings que están escritos en mayúscula, nosotros le dijimos que queremos to lowercase, lo cual quiere decir agarrar y estos strings pasámelos completamente a minúscula. Como podemos ver acá en este transformar, tenemos todos los mismos valores, pero escritos ahora en minúscula. Luego teníamos el agrupar. El agrupar, lo que hacíamos era mostrar primero la lista original de todos los elementos y luego vamos a mostrar la lista agrupada, es decir, solo los elementos que empiecen con B, en este caso verde y violeta. Luego teníamos el método el primero, el cual nos mostró el primer elemento con la lista ordenada, en el cual, como podemos ver acá, el primer elemento que agregamos es rojo, y luego el primer elemento con la lista desordenada, el cual es rojo, y el primer elemento con la lista ordenada es el elemento amarillo. Y después teníamos el método únicos, el cual nos iba a mostrar la lista sin elementos repetidos, y como ya vimos antes, el valor rojo se repite dos veces. Entonces en la lista ya sin elementos repetidos solamente deberíamos ver una sola vez al rojo. Como podemos ver, acá tenemos en la lista original tenemos rojo, y acá se repite de nuevo rojo. En cambio, si vamos a la lista sin elementos repetidos, el rojo, como podemos ver, aparece una sola vez. Luego teníamos el transformat double, el cual teníamos la lista original de valores de tipo string y luego la lista duplicada, el cual es agarrar estos valores, convertirlos a double y multiplicarlos por 2, como dijimos antes. Y luego el método sumar, el cual tiene la lista de distintos valores. Primero mostramos la lista original con los valores y luego vamos a mostrar la suma de todos estos elementos. Y ahora con este ya habríamos terminado este segundo ejemplo. Ahora vamos a pasar a ver el tercer y último ejemplo del capítulo número 17. Para este tercer y último ejemplo vamos a hacer uso del instream para realizar
para utilizar distintos métodos con los que cuenta y realizar distintas operaciones que nos permita implementar este método, digamos, este objeto, el instream. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, en esta clase llamada intStreamApp, vamos a agarrar y vamos a crear un arreglo de entero de tipo private, el cual se va a llamar números, y vamos a tener todos los números del 1 al 10 en cualquier orden. Y lo primero que vamos a hacer es crear un método, el método mostrar, el cual vamos a hacer uso del instream, el cual va a envolver digamos, si esta interfaz, la interfaz instream va a envolver a este arreglo de números, y al envolverlo con el instream vamos a poder utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, uno de estos es el for each, y lo que vamos a hacer es justamente igual que hicimos anteriormente, haciendo uso de expresiones lambda, vamos a agarrar y vamos a mostrar cada uno de los elementos, igual que hicimos en el ejemplo anterior. Luego vamos a tener otro método, que es el método contar, el cual vamos primero a imprimir todo el arreglo original, y luego vamos a agarrar y vamos a contar, utilizando el método count, vamos a decir cuántos elementos hay dentro de ahí acá. Es decir, que en este caso, al ser los números del 1 al 10, deberíamos tener un total de 10 elementos. Luego vamos a tener el método mínimo, el cual lo primero que vamos a hacer es mostrar el arreglo original, y luego, haciendo uso del min, vamos a decir agarrame y obteneme ese valor, y ese valor lo vamos a obtener como un int. Get as int nos va a decir entonces el valor, que vamos a obtener, nos va a volverlo como uno de tipo int. Luego, para el máximo es lo mismo, solamente que me voy a utilizar el min. Lo que vamos a hacer uso es del método max, y también lo vamos a hacer lo mismo, volverlo como un int. Lo vamos a llamar, vamos a hacer la suma de los elementos, el cual lo hacemos utilizando el método sum. Luego tenemos el método promedio, el cual también tiene otro método para realizar esto, que es el método average, y vamos a decirlo, obtenerlo como un double, dado el caso de que agarra y ese promedio sean valores decimales, nos va a interesar obtenerlo como un double en vez de como un int. Luego vamos a tener otro método que va a ser la suma de los cuadrados de los números que componen a este pequeño arreglo. Lo vamos a mostrar por separado, digamos. Vamos a tener el método pares impares, el cual vamos a agarrar y vamos a mostrar por separado los números que sean pares y los números que sean impares. Y luego tenemos el método ordenado, el cual va a agarrar y primero va a mostrarnos el arreglo sin ordenar, y luego vamos a utilizar el método sorted para justamente para que ordene todos los elementos, y luego vamos a mostrarlos. Y luego vamos a tener un método llamado suma rango, el cual va a hacer uso del range closer para agarrar un rango de valores, y luego vamos a llamar a sum para sumar ese rango de valores. Entonces le vamos a decir sumame los enteros de tal valor hasta tal valor. Eso vendría a ser lo que hace el suma rango. Todos los enteros, por ejemplo, del 1 al 10 le podríamos decir que nos sume, que es lo que hacemos justamente acá. Ahí vamos a llamar suma rango y vamos a decir sumame todos los valores del 1 al 10. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar todas las salidas que nos otorga este programa. Como podemos ver, el primer método es el método for each para mostrar todos los elementos. Como podemos ver, como dijimos, tenemos todos los elementos desordenados, y vamos a ver, acá está el mostrar, tenemos todos los elementos desordenados, le hacemos un for each para mostrar todos los elementos. Luego tenemos el método contar, efectivamente. En el método contar, lo único que hacemos es decir cuántos elementos hay en el arreglo. En este caso, el arreglo es este,
y hay un total de 10 elementos. Teníamos el método min para mostrar el mínimo valor que había entre todos estos elementos y el mínimo es el 1. Luego el método max para mostrar cuál es el máximo valor entre todos estos y el máximo es el 10. Luego teníamos el método suma para decir cuál es la suma de todos estos valores. En este caso la suma es 55. Luego teníamos el método promedio para calcular el promedio entre todos estos números, el cual es 5,5 como lo ves acá. Luego teníamos el método de suma de los cuadrados, el cual lo que hacía justamente es agarrar y elevar todos estos números al cuadrado y luego sumarlos. Luego teníamos el método de pares e impares, el cual, como dijimos, hace un filtrado de, por un lado, los números pares y por otro los números impares. Dado el caso, acá como podemos ver, los pares y los impares están separados, como dijimos. Luego teníamos el método ordenado, el cual trabaja con el sorted para mostrar cuáles son los elementos ya ordenados, como dijimos. Y por último tenemos el suma rango, el cual la suma de todos los enteros del 1 al 10 es 55. Efectivamente, como vemos ahí, le dijimos sumame del 1 al 10 todos los elementos y efectivamente lo realiza correctamente. Este último caso vendría a ser un flujo en el cual se suman todos los elementos. Y con esto habríamos terminado ya el capítulo número 17.